Bueno, entonces voy a seguir aquí con la capacitación. Entonces vamos a seguir en nuestro enfoque en cómo promover que los niños puedan escribir textos con sentido. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en una metodología pedagógica que se llama las situaciones significativas. Las situaciones significativas son, como su nombre lo dice, una metodología que nosotros como padres homeschool podemos implementar de una manera mucho más abierta y mucho más consistente que incluso aún en los colegios. ¿Sí? Porque aquí lo que se busca es, en un contexto muy significativo, generar un conjunto de interacciones para que los niños desarrollen sus múltiples capacidades y construyan diversos conocimientos. Consiste básicamente en ubicar un acontecimiento generador para hacer colectivamente un montaje en el que se vive o simula algún aspecto significativo del mundo cotidiano del niño, a partir del cual se promueve la realización de varias producciones que después se comparten con los demás. Entonces aquí ustedes ven como, bueno, ¿cómo así? Listo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, toda esa información se divide en estos pasos. ¿Sí? Entonces, lo primero, un acontecimiento generador. ¿Cómo así un acontecimiento generador? Bueno, una situación, algo que genere una necesidad de escribir algo. Luego se hace un montaje, es decir, para que sea significativo, el niño tiene que estar inmerso en esto, tiene que vivir algo que le genere a él un interés, afectivamente lo motive, lo entusiasme, lo emocione. Entonces, pues hay que hacer un pequeño montaje. ¿Mm? Ya vamos a ver ahorita más adelante detalles o ejemplos. Luego viene la producción escrita, entonces ya cuando tenemos todo eso, ya viene, de las últimas cosas es, listo, vamos a escribir algo. Y por último, intercambio, ¿sí? Entonces voy a mostrarle a otros, voy a intercambiar con otros lo que hemos escrito. Vamos a mirar cómo se aplica esto. Entonces, vamos a hablar de momentos básicos de una situación significativa. Momentos básicos. Entonces, primero es el origen. Cuando ustedes les hablé ahorita del acontecimiento generador, entonces, pues es porque la situación significativa debe tener un origen, debemos buscar un origen, ¿sí? Por eso vamos a identificar un acontecimiento de la vida cotidiana que por estar fuera de lo ordinario moviliza el interés de los niños. Entonces, ¿dónde encuentro un origen? Bueno, pues puede ser un acontecimiento social como el Día de la Madre, un acontecimiento institucional, el Día del Patrón, o bueno, esto cuando estamos los niños inmersos en la parte institucional, se celebran todos estos, digamos, días festivos, ¿no? Un acontecimiento personal como un cumpleaños, un acontecimiento inesperado como un temblor, un accidente, una visita inesperada, un cuento de moda. Entonces, son ejemplos de acontecimientos generadores o de poder ubicar el origen de una situación significativa. Ahora vamos a pensar en el montaje. ¿Cómo es el montaje? Entonces, poner en escena esa situación, poner en escena el cuento para que se convierta en una experiencia. Cualquier montaje busca que la escritura, en términos generales, se convierta en una experiencia rica en interacciones y desequilibrios para los niños. Cuando hablamos de interacciones y desequilibrios, es que buscamos que ellos también puedan tener la experiencia de evaluarse a sí mismos, de decir, bueno, muestra a ver cómo lo estoy escribiendo, cómo lo estoy haciendo, cómo le están haciendo los demás, cómo está el modelo de lo que debo hacer. Y esto también se refiere a otras etapas que yo les voy a comentar ahora, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de desequilibrios. ¿Cómo hacer el montaje? Haciendo un montaje teatral, con personajes, disfraces, un guión,
por ejemplo, el descubrimiento de América, la Navidad. Entonces, hacemos todo un montaje de un escenario. Eso puede ser cuando los papás son súper creativos y quieren meterse en este tema, genial. También lo podemos hacer haciendo una excursión, ¿verdad? La excursión a una fábrica, a una finca, a un humedal. Si el tema que queremos enfocar es la parte, por ejemplo, de la conciencia, del cuidado del medio ambiente, entonces vamos a hacer una excursión, ¿sí? Diferentes lugares. O convirtiendo el aula o la casa si tienes en tu casa una habitación especial para estudiar, un aula, por así simularlo, en casa, entonces tú vas a hacer el montaje y vas a convertir ese lugar en el modelo de lo cual tú quieres transmitir esa situación significativa. Entonces, por ejemplo, un hospital, una tienda, una elección, etcétera. Y aquí vamos a ver ahora unos ejemplos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, para que un hospital, bueno, por ejemplo, vamos a simular un hospital para generar una situación significativa acerca de la escritura en un hospital, en una clínica, ¿cierto? Entonces, escritura de fórmulas, escritura de cuando el doctor está diagnosticando, está medicando, entonces vamos a manejar unos formatos específicos de escritura y el contexto, el lugar va a ser la clínica, el hospital. Y de pronto ahí generamos unos aprendizajes transversales sobre la salud, sobre la ciencia, sobre el cuidado del cuerpo, en fin, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas transversales que podemos aprender en una situación significativa. Una elección, por ejemplo, estamos en elecciones electorales de presidente o de alcalde. Entonces, bueno, vamos a generar una situación significativa donde vamos a provocar unos aprendizajes eh, donde lo que realmente vamos a buscar es promover la escritura significativa, pero vamos a aprender allí también de sociales, vamos a aprender allí de política, eh, vamos a enseñar todo esto a los niños, pero vamos a simular en el espacio que tenemos que estamos en unas elecciones electorales. Eso es otro ejemplo. Bueno, y ya después de que tenemos todo esto, el montaje y todo, o bueno, lo tenemos planeado, y de pronto si estamos hablando en términos de hacer una planeación primero, entonces ya lo último que viene es la producción escrita. Entonces la producción es la elaboración de un texto escrito teniendo en cuenta que teniendo en cuenta el tipo de texto, el formato respectivo y su función, ¿sí? O sea, el para qué, aquí me faltó la tilde, están acordes con la situación, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque ya nosotros hemos identificado qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué tipo de escritura vamos a producir, ya hemos identificado el formato de escritura que los niños van a usar según el contexto significativo que estamos haciendo. Por ejemplo, si el contexto significativo es el Día de la Madre, vamos a hacer cartas a la mamá, una carta a la mamá para el Día de la Madre, entonces tenemos que tener listo para el niño un formato de carta, de cómo escribir una carta. No le vamos a dar solamente una hoja blanca o una hoja con renglones, no, tenemos que enseñarle y tenemos que tener un formato de hoja adecuado, ¿sí? Entonces, de eso se trata con cada uno de los textos que vayamos a promover la escritura, ¿listo? Y ya en el momento en que el niño esté súper metido en el cuento, el niño ya esté feliz, estén súper entusiasmados, no tienes que hacer mayor cosa ni esforzarte demasiado para pedirle al niño que ahora vamos a escribir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se va a escribir es algo acorde al contexto significativo. Entonces aquí el niño va a entender que la escritura no es solamente sentarse a hacer una plana, a llenar una hoja de un libro que dice sobre la letra M, que es la que se está estudiando. El niño va a ver que la escritura es algo divertido, es algo bonito, es algo chévere,
es algo que le permite transmitir un mensaje, es algo que se usa en diferentes momentos y en la vida real. Bueno, entonces por eso los momentos significativos de escritura son vitales y si ustedes los implementan en casa, van a lograr muchos avances en el aprendizaje de la lengua escrita. Aquí hay algo muy importante para tener en cuenta. En las situaciones significativas de escritura, cuando estamos usando esto como una metodología pedagógica, no se trata de que el niño escriba lo que quiera, sobre lo que quiera o lo que más le gusta. ¿Sí? No es como que tú le das una hoja al niño y dice, bueno, no sé, escribe sobre lo que te pasó hoy, y el niño empieza a escribir, o escribe lo que estuviste ayer en el supermercado, pues escribe lo que pasó en el supermercado, ¿cierto? No. Aquí se busca que los niños hagan producciones con sentido derivadas de la situación que estamos experimentando en ese momento y que esa producción, que esas producciones generen desequilibrios cognitivos en ellos. Entonces aquí, cuando hablamos de este concepto, aquí les voy a profundizar un poco más. Los niños en su proceso de aprendizaje general de cualquier tema, conocimiento, el niño a nivel neuropsicológico, a nivel neurológico, tienen dos etapas en el proceso de aprendizaje. Ellos se pueden encontrar en una zona de comodidad en un aprendizaje. Ustedes van a ver. El niño, por ejemplo, está escribiendo con garabatos. Esa es su zona de comodidad. Está feliz escribiendo con garabatos, ¿sí? Pero, evidentemente, en el aprendizaje de todo tipo hay un proceso. Siempre hay una zona de desarrollo próximo. Siempre hay, tiene el niño que llegar y dar un paso más en su proceso de aprendizaje y dejar ese aprendizaje en el cual se encuentra para evolucionar y crecer y madurar en el proceso y lograr alcanzar una meta más alta. Y para eso, eso se define como la zona de desarrollo próximo, a la cual el niño tiene que desarrollarse, tiene que generar unas habilidades para lograr esto. Entonces vamos a decir, el niño tiene que pasar de la escritura con garabatos a la escritura, vamos a pensar en la siguiente etapa, conocida por ustedes, no sé, la escritura de letras, dirían. Entonces, listo, tenemos que pasar de esta zona de comodidad a la zona de desarrollo próximo. Y si ustedes como padres son muy conscientes de esto, pues entonces ustedes lo van a tratar de una manera muy natural, ¿sí? Y de una manera muy asertiva, entendiendo que como el niño se encuentra en la etapa actual, es una zona de comodidad para él, ¿sí? Y ustedes como guías, como mediadores del aprendizaje, lo van a ayudar a eso. Pero entonces, las estrategias de la metodología de las situaciones significativas, los niños les ayuda mucho esto, porque aquí, cuando ustedes hacen, por ejemplo, esto en casa, lo pueden hacer con los demás hermanos, y esa es la idea, ¿sí? Ustedes pueden involucrar a algún familiar, al invitar a un primo, invitar a un vecinito, bueno, no sé, también lo pueden hacer para que hayan interacciones, y estas interacciones, pues, generen esos desequilibrios que esperamos, es decir, que el niño pueda evaluar lo que está haciendo y decir, sí, pues yo lo hice aquí de esta forma y lo disfruté y me encantó y claramente no es el momento para estar corrigiendo lo que lo hiciste mal. Así no se escribe, borra y vuelve a escribir, no y corrigiendo como siempre estamos, ¿sí? No, las situaciones significativas deben generar una conexión afectiva con la escritura, afectiva, no efectiva. ¿Cierto? Cuando hablamos de afectividad, hablamos de la parte emocional, del corazón, del afecto, ¿sí? Entonces, deben generar esto en el corazón de los niños, que ellos se sientan felices haciéndolo, ¿sí? Entonces, por eso las situaciones significativas se trabajan desde la zona de comodidad del niño. La zona de desarrollo próximo la trabajan ustedes ya en la parte estructurada del aprendizaje, en la parte metodológica, con el libro que estén implementando, con los talleres que estamos trabajando de academia, con el cuaderno de repaso que estén usando, en fin, ¿sí? Pero las situaciones significativas se trabajan desde la zona de comodidad. Bueno, ahora,
vamos a mirar cómo como maestros debemos intervenir a lo largo de una situación significativa. Entonces, esto es muy importante. El niño debemos exponerlo a diferentes momentos cuando estamos enfocándonos en situaciones significativas de escritura. Lo primero es el contacto. Es importante que ustedes expongan a los niños a material diferente y variado de escritura. Entonces, ustedes pueden tener un baúl, por ejemplo, una cajita, un recipiente de esos que se consiguen en Home Center, donde ustedes van a almacenar allí libros, revistas, carteles, avisos, afiches, cuentos, diferentes tipos. Entonces ustedes ponen ahí como un baúl, ¿sí? De diferentes tipos de textos, cartas, tarjetas, periódicos. Y ustedes simplemente lo van a tener ahí para que el niño explore, para que el niño se sientan. A veces los niños tienen tantas cosas que ya de manera natural no se acercan a mirar algo, entonces ustedes van a motivar esto, vamos a sentarnos, vamos a mirar qué hay hoy en el baúl, vamos a explorar, entre más pequeños los niños, pues ellos son más espontáneos para estas cosas y así ustedes van motivando para que él se interese por esto. ¿Listo? Entonces, importante que ellos de manera natural vayan hojeando, claro, no saben leer y no van a leer, ¿sí? Con la decodificación no lo van a poder hacer, pero ellos van a estar interpretando lo que ven, las imágenes, sacando sus conclusiones y sus deducciones, y esto es muy importante. Listo, y la contrastación, entonces aquí, este es otro principio importante en los aprendizajes significativos, y es, bueno, cuando hay hermanos, entonces pues esto se da de una forma muy natural, lo que los niños hacen, lo que los niños escriben, lo que los niños aprenden, entonces lo deben estar contrastando con otros. Es decir, esto se da a través de unas formas muy naturales de interacción en casa, pero hay otras que ustedes los tienen que promover. Y aquí es cuando decimos que las mamás y papás que están muy ocupados, a veces es un problema porque no tienen tiempo para darle el espacio a sus hijos para que se dé esto tan importante. Y debemos ser conscientes de esto y sacar el tiempo. Es algo tan sencillo como un diálogo, ¿verdad? Generar un diálogo sobre lo que el niño escribe. O si escribió algo para alguien, que se lo entregue a esa persona. Bueno, esto ya viene más en la circulación. En la contrastación es como poder mostrarle a los demás lo que está haciendo y poder ver lo que los demás están haciendo, ¿sí? Entonces podemos generar esos espacios, por ejemplo, a través también de exposiciones acá en casa, donde los hermanos escuchan, ¿sí? Lo que el niño hizo, lo que el niño escribió, lo que el niño aprendió, y entre los hermanos van mostrando entre ellos lo que se está aprendiendo. Eso es importante, es un principio constructivo del cual se aprende de la experiencia con otros. Entonces, esta parte lo podemos manejar mucho en casa y lo podemos manejar con otras estrategias. Por ejemplo, las exposiciones a los niños. Yo sé que existen temores de los padres con el tema del YouTube, ¿sí? Y yo lo entiendo, pero a pesar de que hoy en día también hay muchas estrategias para ponerle seguridad a este asunto del YouTube, esto es algo que permite que el niño sienta que lo que él está haciendo y está aprendiendo lo está exponiendo para que otras personas lo puedan ver, aprender y escuchar. Y esto es una necesidad del ser humano en su proceso de aprendizaje. Es una necesidad. De pronto, si ustedes logran verlo desde ese punto de vista, podrían estar un poco más abiertos y un poco más tranquilos con ese tema, ¿sí? Realmente peligros hay en todos lados.
Podemos salir aquí a nuestro barrio que vivimos hace 10 años y encontrarnos con una situación, estar expuestos a un peligro con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, obviamente lo que no conocemos nos genera una incertidumbre y un temor, y esto es lo que para muchos padres es el YouTube, ¿sí? Pero bueno, nosotros ya llevamos usándolo como una estrategia pedagógica para nuestros hijos y realmente no le vemos mayor peligro a esto. Si tenemos una red social, si tenemos un canal de comunicación de este tipo, y tiene que ver también con la época actual en la que nos encontramos, tenemos que aprender a usar estos recursos de manera constructiva y para favorecer el aprendizaje. Y no, de pronto, evitar y escondernos de este tipo de cosas por el temor que nos genere por ser algo desconocido. Entonces, también la invitación es a esto, porque obviamente en homeschool necesitamos buscar estos espacios. Esos espacios, ya que no los tenemos, como se dan en un colegio, por ejemplo, ¿verdad? En un colegio, el niño pues está expuesto también a estar mostrándole a otros lo que hace. Y ahí también se generan otras cosas. Se puede generar bullying, se puede generar vergüenza, se puede generar una serie de cuestiones que a veces hasta más complicadas que el mismo YouTube pueden ser, ¿sí? Pero pensemos en que es necesario generar estos espacios. Bueno, y ahí viene como el mensaje y la inquietud que quiero dejarles a ustedes. Y por último es la circulación. Y la circulación pareciera muy obvio, ¿no? Pero no es tan obvio, porque, por ejemplo, se presentan casos en los que el niño trabaja una materia con un libro de texto, ¿verdad? La mamá fue y le compró un libro de texto de la Panamericana o en una papelería, y el libro dice, escríbele una carta a alguien que tú quieras mucho. Y entonces en el libro está la guía para escribir la carta, están los renglones para escribir la carta y está todo ahí en el libro. Y el niño muy contento y todo, entonces tratando él de motivarse, pues piensa en su abuelita y empieza a escribirle en la carta a la abuelita. Pero ¿qué va a pasar? Esa carta pues nunca va a llegar a la abuelita, porque era una tarea escolar, era una tarea del libro, y ahí se quedó escrita en el libro muy bonita y todo, pero esa carta nunca llegó a su destinatario. Entonces aquí el niño no está entendiendo el propósito comunicativo de la escritura. La misma metodología pedagógica que se usa no lo permite. Entonces, siempre tener muy en cuenta que cualquier texto o escrito que un niño realice debe circular, debe ser mostrado, debe llegar a su destinatario, si tiene un destinatario específico, debe ser pegado en algún lado para que las personas lo puedan leer, ¿verdad? Porque si lo escribió, es un mensaje que debe ser leído por otros. Entonces, ustedes asegurarse siempre de eso. Así tengan la pared llena de papeles y de cartas de los niños, pónganlas, archívenlas en una carpeta ya después de cierto tiempo o escaneenlas y guárdenlas en su computador, ¿sí? Pero asegúrense de que el niño está entendiendo que todo lo que se escribe es para que alguien lo lea, ¿verdad? O bueno, si está haciendo un diario, bueno, eso es otro tema, ¿cierto? Porque ya es un tema personal. Pero en términos generales, deben circular las cartas y los escritos que los niños realicen. Bueno, ahora, algunas estrategias, cómo hacer el contacto, cómo hacer la contrastación y cómo hacer la circulación. Bueno, esto ya lo dije ahorita, lo fui comentando a través de la diapositiva anterior. ¿Listo? Ya lo mencioné todo esto. Ahora vamos a mirar algunas experiencias. Ustedes dirán, bueno, pero todo esto, ¿cómo así? ¿Cómo se lleva a la práctica? Yo les voy a hablar de 3 experiencias. Esta tiene que ver pues con una actividad que se realizó en un jardín y lo denominaron así, el hospital y las fórmulas. Y bueno, básicamente lo que se hizo es recrear un hospital en la institución, en el lugar donde los niños están estudiando. ¿Mm?
Y ellos cuentan acá, las maestras cuentan que todo se generó de que un niño del salón, de la institución, había estado hospitalizado, había estado en la clínica. Entonces, como él había estado en esta situación, usaron este acontecimiento inesperado como generador y ellas hicieron la propuesta de hacer el montaje de un hospital. ¿Sí? Entonces ellos consiguieron disfraces, se distribuyeron que médicos, pacientes, enfermeros y se pusieron a jugar al hospital. ¿Mm? Y bueno, ya después obviamente había que pensar, ¿y cómo es la escritura en el hospital? Entonces ya generaron sus formatos, los formatos de escritura que iban a manejar y pues, ¿cómo? Pues haciendo fórmulas médicas, entonces ellos generaron los formatos de fórmulas médicas para recetar los remedios y entonces así fueron nombrando algunos niños para que ocuparan determinados roles en esa clínica y ellos debían pasar y escribir la fórmula y la receta que le había dado el doctor en su papelito, ¿sí? Y luego contrastaron las producciones escritas, o sea, las mostraron entre ellos, las pusieron a circulación y ya, listo. Entonces ahí terminaban como en la última etapa, que era la farmacia. Dicen acá que era la última etapa, ¿no? Y esto fue algo como que les motivó a seguir trabajando en esto. Y aquí yo les quiero mostrar algo sobre esto muy real. Voy a dejar de compartir aquí esta parte y yo les quiero mostrar que nosotros en Homeschool reprodujimos esta actividad significativa. Hace varios años, en una comunidad homeschool donde nosotros nos reuníamos frecuentemente en la biblioteca y yo dirigía unos talleres de escritura significativa allí, entonces generamos estas actividades. Obviamente se las muestro y les dejo la inquietud. Ahorita pues todo está paralizado, no podemos reunirnos así como antes, pero ustedes lo pueden hacer en casa con sus hijos, pueden, si tienen la seguridad y la tranquilidad de invitar a algún familiar, algunos primitos, ustedes pueden generar estas actividades también desde casa. Entonces aquí están los niños con sus disfraces, aquí estaban con las caramelos que simulaban como las pastillas de las recetas. Aquí estaban los médicos atendiendo a los pacientes y ellos con sus formatos de escritura. Aquí estaba una persona, un doctor encargado de tomarle la talla y el peso al niño. Aquí estaban ya las doctores atendiendo a los pacientes y haciendo sus recetas y escribiendo sus recetas médicas. Y bueno, aquí, ¿qué más? Lo mismo, lo mismo. Aquí estaban todos bien vestidos con sus trajes de médicos, todos estos niños. Aquí mi hijo mayor, que tiene 14 años, él tenía como 8. Todos estos niños ya están grandotes. Entonces aquí está uno de los formatos que usamos para la escritura. Este fue otro formato que usamos, ¿sí? Y que nosotros diseñamos para esto. ¿Listo? Aquí está un niño, esto se nota que es un pequeñito, 2 años tendrá por ahí, 3 años, está haciendo garabatos para escribir, totalmente válido. Y bueno, esta es como la experiencia en términos generales, los niños súper felices y tranquilos, una escritura espontánea, una escritura adecuada para el contexto. Los niños están entendiendo que escribir es divertido, que escribir es importante, que escribir es necesario, ¿sí? Entonces, todo esto genera un aprendizaje muy importante en los niños. Ustedes también lo pueden hacer en casa si no tienen hermanitos entre papá, mamá y el niño.
¿sí? Entonces el uno es el doctor, el otro es el paciente, y entonces ustedes generan todo un ambiente en casa con unos juguetes y unas cosas, ¿verdad? Los adecuados para el contexto. Y esto es totalmente viable. Entonces, motivarlos a que ustedes puedan realizar este tipo de actividades con sus hijos. Aquí, por ejemplo, hicimos otra actividad que les quiero mostrar y es el Día del Niño, ¿no? Entonces, también los niños hablamos de las profesiones, entonces ellos explicaban qué profesión querían ser y se disfrazaban y luego voy a dejar las fotos así para que no, como está un poquito lento acá, entonces como bajarlas así para ver, entonces ellos se disfrazaban, contaban qué querían ser y luego escribían sobre su profesión, ¿sí? Aquí también una actividad significativa de escritura era el Día de las Telecomunicaciones, entonces aquí estamos aprovechando un acontecimiento, el acontecimiento generador, solamente toca mirar un calendario académico y ver qué días hay festivos, ¿no? Aquí en Colombia dicen que son de los países que más días festivos hay. Entonces, Día de la Salud, Día de las Telecomunicaciones, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Agua, Día de la Naturaleza, hay un montón de días. Entonces, aquí tenemos muchas ideas para generar actividades. Aquí hicimos un buzón para escribir cartas. Entonces ustedes, nosotros alguna vez lo hicimos aquí con otro de mis hijos, hicimos el buzón en casa para que mamá y papá y con los niños, con nuestros hijos, nos intercambiáramos cartas, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer así, haciendo un buzón, o actualmente tenemos es un diario. Entonces, lo que llamamos un diario, pero realmente les conseguí a ellos unas agendas de peluche, de esas que son por fuera como parecen un peluchito, y ahí nos vamos escribiendo cosas. Entonces yo le hago preguntas a mis hijos o ellos me escriben algo a mí. Con mi hija mayor, esto surgió con mi hija mayor que tiene 10 años, también como por motivar esa comunicación entre mamá e hija, ¿no? Entonces ella, mami, hoy me escribe hasta cosas como que, mami, no me gustó que tú hoy me dijeras tal cosa. Entonces me lo escribe. Entonces yo le respondo, ay, sí, hija, tienes razón, o hija, bueno, yo lo hice por X o Y con mi motivo, pero bueno, voy a considerar lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Entonces se genera este tipo de comunicaciones escritas que ayudan tanto a la relación como a motivar la escritura. Y hace poco lo empecé con mi hijo menor de 8 años, él cumple 9 ya dentro de poco, y también lo estamos haciendo, ¿sí? Escribirnos cartas. Entonces, siempre estos son situaciones significativas de escritura, ¿sí? Salimos a algún lado, hacemos un plan y luego yo le mando una carta a través del buzón o le escribo a través de la agenda de peluches y ellos felices porque la mamá le escribió una carta y la miran, entonces luego tienen que responder la carta y ponerla en el buzón o dejarla en el cuaderno de cartas, en fin. Entonces, todas estas ideas se las dejo para que ustedes las tengan en cuenta. No, no limiten la escritura solamente a llenar libros de texto. No limiten la escritura solamente a hacer planas, ¿sí? Sino realmente ayuden a sus hijos para que ellos puedan entender el propósito significativo de la escritura.